Buenas tardes, compañeros, compañeras del comité. Gracias por su puntualidad. Gracias también por haber asistido. El propósito de la reunión del día de hoy es conocer, analizar y entender los resultados del monitoreo en el que hemos participado el mes pasado. Para esto, una pequeña recapitulación. El 10 de septiembre, algunos compañeros del comité de monitoreo, algunos que están presentes el día de hoy, participamos en el monitoreo de calidad de agua de época seca. Una pequeña precisión, una pequeña corrección aparte, en algunos comunicados, en algunos documentos, le llamábamos época de sequía, pero ya técnicamente no es esta posición, la época de sequía que se refiere a otra cosa, la temporalidad a la que le denominamos cuando hay falta de lluvias, cuando es una temporada con menos precipitaciones, se llama la época seca o la época de estiaje. Entonces, este monitoreo se ha hecho con participación de los compañeros del comité, algunas representantes de las instituciones del Estado, los autoridades, y también con participación de los compañeros de la empresa. Recordemos que este comité de monitoreo tiene participación de las comunidades, del Estado y también de la empresa. Entonces, el día de hoy los hemos convocado para presentar los resultados, pero más allá de presentarles, es que los analicemos y entendamos qué significa ser escuchado. Como primera parte, dentro de nuestra transparencia que tenemos en el proyecto, les estamos entregando este informe de resultados que lo dirige el laboratorio acreditado continental de laboratorio CEPER, que es el que nos ha brindado la asistencia técnica. Este es un documento oficial, tal cual, nosotros le hemos sacado las copias necesarias para entregarlo a ustedes. Entonces, al ser un laboratorio acreditado continental, este documento tiene una validez oficial. Si ustedes quisiesen presentarlo como sustento, quieren estar la cantidad del agua, con otras instituciones, con otras instancias, lo pueden hacer. Van a ser respaldados por el documento, por el laboratorio y también por ustedes tienen. Entonces, a primera vista o a simple vista lo que pueden ver es que es un documento un poco extenso, que tiene diferentes resultados, pero también es un documento que tiene características técnicas, es decir, que tiene varios números, varios objetivos, varias tablas. A primera instrucción, para entender a partir del documento cómo está la actividad del agua, cómo está mal, no nos dice mucho, porque tendríamos que estudiar un poquito más la profundidad, la normativa para ver cómo vamos. Entonces, la idea es que ese documento, a partir de la información que está ahí nosotros, empecemos a analizar los resultados con la asistencia de una metodología que la vamos a hacer. Eso le voy a dar en base a mi compañera, la Claudia, que nos va a conducir en esta primera parte. Buenas noches nuevamente a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Claudia Sanz, yo soy ingeniera ambiental, soy parte de la Secretaría Técnica de este comité junto con Edgar. Nosotros nos encargamos de conducir todo lo que es el monitoreo a lo largo del año. No solo hacemos monitoreo, sino también a veces hacemos pequeños talleres, capacitación con colegios. Entonces, no solo nos enfocamos en el monitoreo, pero en realidad el monitoreo es la parte principal de ese comité. Entonces, para hablar del comité, tenemos que saber ciertas cositas. ¿Qué es el comité de monitoreo? El comité de monitoreo es una herramienta técnica, normativa y social que nos va a permitir la medición de la calidad y la cantidad de agua que nosotros tenemos en nuestros ríos en función a la actividad minera. Nosotros vamos a tomar muestras del agua que está discurriendo por el río Copampa, el río Chicaymaca, que van a ser analizadas por un laboratorio y nos van a emitir los resultados. Entonces, la parte principal para que este monitoreo sea participativo es la participación de la comunidad, tanto de la empresa y también como el Estado. Entonces, mediante este monitoreo nosotros vamos a utilizar normativas, los protocolos de monitoreo, también vamos a utilizar aparatos que nos van a servir para saber qué calidad de agua nosotros estamos teniendo en tiempo real. Inicialmente nosotros vamos a
realizar todo lo que es el protocolo de monitoreo. Para eso lo que ustedes participan en este monitoreo, para verificar que cada uno de estos pasos se esté cumpliendo de acuerdo a la normativa. El primer paso es la verificación de los equipos. Estos equipos ya vienen calibrados desde Arequipa. Hay otra institución que se encarga de verificar la calibración de los equipos, pero por si acaso siempre se le da una chequeadita de nuevo para ver que estén en óptimas condiciones. Le vamos a indicar los puntos de monitoreo. Nosotros tenemos una red de puntos de monitoreo, que les voy a mostrar más adelante, que es en función también a la normativa. Luego estamos tomando muestras de parámetros de campo. Estas muestras son la conductividad eléctrica, el pH, los ejes de sueldo, y también vamos a medir el caudal. Entonces, estas muestras se miden con un aparatito que se llama multiparámetro. Este aparato se va a encargar de darnos un resultado en tiempo real, pero solo de estos parámetros. Porque también tenemos nuevos parámetros de laboratorio, que es otro tipo de muestras. Por ejemplo, para los parámetros de cambio producir con parámetros. Pero las muestras de laboratorio se tienen que llevar hasta Arequipa, son allá realizadas con otros equipos pesados, grandes, costosos, difíciles de transportar y también de manejar. Entonces, por eso es que estos parámetros se miden en el laboratorio. Ahora también tenemos el etiquetado y presentación de las muestras. Estas muestras llegan al laboratorio con un código de barra, no van a llegar al laboratorio diciendo, ¿no? Muestra de Ortupampa, de Supermuestra, para mantener la confidencialidad en este proceso. Dentro del laboratorio vienen con un código, de manera que los analistas del laboratorio no van a saber dónde es la provincia de esta muestra. Ya vamos a llenar nuestra cadena de custodia, es un documento importante que nos va a decir cómo estaba en ese momento el ambiente cuando estábamos realizando el monitoreo. Si era sonido de si había naves, si había algas, espumas amarillas, temperatura, si hay un botadero. Entonces, todos lo que les estaba mencionando, de alguna manera van a alterar la calidad de nuestra agua. Hay que tener siempre una referencia de qué podría haber estado pasando en ese momento para que todos nos den mejor. Y luego tenemos el transporte de cada productor. Estas muestras van a llegar en un tiempo no de 24 horas porque hay ciertos parámetros, los totales, los tolerantes, que solo aguantan 24 horas. Entonces, si los llevo después de 24 horas, todos los microorganismos están ahí, queremos saber, queremos medir, ya se murieron. Para evitar eso, que se transporten rápido las muestras hacia ahí. Ahora, esta es la red de puntos de nosotros tenemos 6 puntos de. En el caso de bioimpacto, tenemos 3 puntos. En el caso de 2 puntos. Y finalmente, abajo tenemos el punto de. Este está, la se llama río. El Chicaimata, lo que sería el río Andá. Entonces, primero tenemos el punto número 1, que es el y también nuestro punto número 2. ¿Por qué lo ponemos arriba y abajo? La normativa necesita para saber nosotros qué impacto y qué impacto tiene una actividad en el cuerpo de agua, tenemos que saber cómo estaba antes y cómo estaba después. Si tenemos un resultado de cómo está después, no vamos a poder comparar con el antes, ¿no? Entonces, para eso tenemos un antes y un después. Pero a veces también hay, en ese caso, a veces hay que hacer esta parte, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Luego nos vamos más, que es agua salada de destilación de Ortupampa. En este último punto, este punto se lo dejamos un poquito más a petición de ustedes, porque en el primer monitoreo vimos que la empresa tenía un vertimiento. Entonces, nos hicieron este punto se mueva unos metros más abajo y podamos salir de manera que sacamos las aguas de depósito y también el vertimiento que está poniendo la manera. Ya tenemos que ya bueno, del río, bueno, del preparador, y nos vamos a la parte de la
tenemos que y también tenemos nuestro punto número 5, que es el trabajo de las técnicas chip. Y finalmente tenemos un punto que es casi el promedio de los, porque lleva ahora de ya mostrado, que es el punto número 6, que es a las de. Ahora, antes de pasar a este videito, yo les voy a mostrar cómo ha sido el monitoreo. Y no solo el monitoreo, porque el día previo tuvimos también una pasantía en la unidad minera. Entonces, vamos a compartirles para los que quizás no pudieron estar presentes. Entonces, vamos a enseñarles qué es lo que pasó ese día. Ahora, nosotros hacemos monitoreo 2 veces al año, en época seca, en época húmeda, también para poder comparar cómo se comporta, en este caso, el agua, oxígeno, efluentes, que pueden alterar su calidad. Pero también hay que tener en cuenta que en épocas secas nosotros tenemos una concentración mayor. Como siempre les decimos, nos imaginamos que tenemos una jarrita y le echamos una cucharadita de azúcar y la movemos. El azúcar se va a diluir y no se va a sentir, va a estar chuma, ¿no? Pero si le echáramos esa misma cucharadita a un vaso, por ejemplo, con antipirenol, sí se va a sentir, porque es menor la cantidad de agua que nosotros tenemos. Entonces, en función a eso es que también el Estado nos norma que nosotros hagamos como mínimo 2 monitoreos, en época seca, en época. Otros también hacen en la transición, ¿no? De época seca a época húmeda, y viceversa. Pero mínimo se tienen que hacer 2 veces al año. Ahora les voy a mostrar un videito de cómo fue la pasantía. Hemos visitado el wetland, Pucará, también hemos visitado la Estar en Nazareno, entonces ahora les vamos a compartir qué hemos visto en ese video. Entonces, les comento que él hace algunos años también participaba en el tema. Entonces, gustó, ¿no? Estuvimos con él y estuvo feliz, contento de ver que
aún el monitoreo, el contexto, todavía sigue funcionando y acaba de llegar unos computadores. Este comité ya, este año ha cumplido 15 años y creo que una de las partes que más nos da gusto a nosotros es que la mayoría de personas que han comenzado a participar en el comité vienen haciendo durante todos estos años y han aprendido un montón de cosas. Por ejemplo, nosotros preguntamos a la señorita Juan a qué tiene el oxígeno, el bajo o alto, y yo estoy segura que no va. Igual el señor Cirilo también ha aprendido bastante el comité. Entonces, me gustaría quizás si alguno de ustedes quisiera participar o participar interesado en el día de y o ¿quién quiere participar? Bien. Como decía, necesita validación importante que participan en los próximos monitoreos, en los próximos respuestas que puedan participar, porque en realidad de qué sirve de que siempre vaya la misma persona y no comente nada en sus historias, en su colegio, en su comunidad. No sirve de mucho. Me parece también disfrutamos de que las personas que vayan sean diferentes. El ejemplo bien vivo, si Dios quiere, nos va a acompañar durante todos los meses, porque es el que no se nada y es el que estuvo desde el primer día que existió el comité. Entonces, su parte también es importante porque él también nos da indicios de cómo era el inicio. Él es el que va a saber cómo era hace años, de 15 años, y después es lo mejor.
Es bueno siempre que participe, pero también es bueno que participe gente nueva, ¿no? Se nutre de toda la experiencia de la que ya está participando. Ahora sí vamos a ir a la parte que nos interesa y a lo que hemos venido el día de hoy. Les voy a compartir un videito. Este videito es sobre el comité. Básicamente les voy a explicar a grosso modo toda la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, ahora ya saben todo lo que necesitan para realizar este taller. Ustedes, como han visto, ¿no? Les hemos entregado unos informes. ¿Cuántas hojas tiene ese informe? Sí, creo que 9 hojas. Sí, hay dos hojas de ahora. Entonces, es un documento bastante grande, bastante extenso. Unas partes son los resultados, otra parte va a ser información de análisis utilizado en laboratorio. Pero a fin de cuentas, son los resultados, ¿no? Y eso es como el límite del laboratorio. Y si a ustedes les entrego este informe, es difícil que puedan comprender, ¿no? Para eso nosotros elaboramos
Ahí está. Y en estas tablitas nosotros resumimos los parámetros. Incluso dentro de estos informes tienen muchos más parámetros que tienen la información, pueden verificarlo, pero nosotros estamos metiendo para que y en esta parte de acá nos va a decir cuál es el límite para estudiar animales y para biodiversidad. Y acá están el nombre de parámetros, que siguen los puntos de administración, la órbita aproximada, todos los diferentes campos, químicos, ¿vale? Y también los, entonces, todo eso tiene su parámetro de diario. Como han visto en el video, nosotros tenemos que vamos a colocar el DL, parámetros, resultados que aplicamos ahí, cumpla con el de calidad ambiental. También tenemos el amarillo, si se encuentra en próximas otro indígena, que lo colocamos previamente detectadas. En este caso no tenemos algún parámetro que se puede detectar por causas naturales. Y después también tenemos nuestro color rojo, que es el color que le vamos a dar los parámetros que están fuera de la normativa. Y de esa manera no vamos a poder identificar rápidamente en nuestra partita cuáles son los. Entonces, como son y todos nos vamos a formar en un solo grupo, entonces, compañeros, para esta parte vamos a utilizar 2 minutitos de nuestro tiempo. Nos vamos a operar, nos vamos a estudiar y vamos a participar todos en este taller. Les pido, por favor, que vengan para esta parte. Y lo importante es que podamos directamente también estamos vamos a tener el nosotros aquí vamos a determinar, vamos a hacer si se está respetando o no se está respetando la normativa que ya les y ahorita vamos a explicar cómo. Bueno, ver algunos parámetros la productividad, esos resultados están en cada uno que es el punto número 1 que nos cuenta en el punto estratégico que terminamos en la próxima media. Entonces, lo tenemos en mano. Y acá en este esto es mi normativa. Con este resultado vamos a comparar cada uno de estos resultados que está bien, está mal, esta parte de taller también nos va a apoyar nuestros planetas de trabajo. Claro. Más o menos vamos a comparar, vamos a ver. Si todo está bien, se respeta el vamos a ganar un ¿qué significa el gobierno? Adelante. Y pues, para el escenario, significa que si yo no estoy en el amarillo significa precaución, cuidado, que es para los que están alterados, que están alterados, en nuestra metodología de están alterados, por ejemplo, que en alguna zona de nuestros puntos de monitoreo, previamente que las condiciones están mineralizadas
¿Será por encima o debajo del comité? Ya. Límites. En este caso, esto lo sí. ¿Cuánto sé? 0.06. Mientras más tengamos este punto, el número es más chiquito. El número es más grande, tiene menos 0. Un 0. Entonces, un número que es, ¿verdad? Fíjate, por debajo del 20. Toda para que entonces tenemos 0.1. Este número es más grande que por lo tanto, ¿qué de igual manera, tenemos, aquí me deja de día. Entonces, igual tenemos 0.00252, de 0.00252. ¿Qué cosa vamos a poner? Verde. Alguien que vaya ya está, sigue. Ya le ganó a mí. Ahora tenemos entonces, acá no aplica, pero aquí sí, 150 no es por límite. Entonces, estos números están debajo de 250. Sí. Entonces, ¿qué valores son? Bien. A ver, pongamos. Sí, todo el mundo. Como si quiere trabajar aquí. Sí. Y ahora más para que no se me ya tenemos el manganés. Este nivel es más chiquito, 0.2 en ambos casos. Y aquí tenemos 0.01, 0.01. Entonces, como tenemos siempre un 0 después de 0, pues ¿qué color le vamos a poner? Verde. ¿Vale? Sí, todo lo que. Y ahora viene la que ayuda que no haya participado. Bien. Ahora tenemos 0.01 y 0.01. Es el impedimento para el mercurio. El mercurio es un límite tan pequeño porque el mercurio es bastante orgánico. Pues por eso es que se tiene una concentración mínima de agua. Pues acá tenemos cuántos ceros. Yo hago ceros, ¿no? Acá tenemos incluso 5 ceros. Ajá, entonces también corresponde. ¿Sí? Tiene todos ceros. Ya, al níquel también. El níquel, por ejemplo, dice 0.2 y 1. Acá tenemos bastante ceros, ¿verdad? Entonces, aquí está lista, ¿qué podemos decir? Veo. Todas las ceros. Y a ver, déme alguien la traigo. Aquí estoy ganas de enseñar. Y de ahí va a venir el señor Sixto. Todo lo que tiene ganas de ya, el plomo, 0.05.
Y acá tenemos 0.000, entonces, ya uno más, y el señor no va a terminar, ya, excelente. Tenemos 0.02 y 0.05, ajá, y ahora sí, vengo para acá. El tema acaba con ya, en sí, tenemos 2 y 24. Estos números tienen 0.002, 22, 0.003. ¿De qué color le corresponde? ¿Qué está pasando? Ya se venía el valor jardín. Ya, acá tenemos los coliformes termotolerantes. Nuestro límite y 2000, y acá tenemos también, o sea, 1000, por ejemplo, es para, que vaya, gracias. 1000, por ejemplo, para los lechugas, que son de tallo corto, que no necesitan cocer. Ahora tenemos 2000, por ejemplo, para las paltas, que son, que crecen, ¿no? Las manzanas, ¿no? Por eso de tolerancia en este caso, pero acá no mucho, ¿no? Las espinacas, ¿no? Las sacamos y las ponemos. No puede tener mucha cantidad de coliforme. Entonces, aquí dice, tenemos 11, 11, 20. La fácil, mire, estos números los más chiquitos que esto. Todo. Los coliformes naturales del tracto y digestivo de las personas y de los animales de sangre caliente. Pastoreo. Y ahí es que pasa un poquito, porque lo distribuimos. Y ahora tenemos los coliformes totales. Nos dice 1000 y 5000. Ajá. Entonces, acá tenemos 93, 220. ¿Qué número tenemos acá? 16.000. Tenemos 27, 20, 23. Entonces, bueno, acá el resultado les corresponde verde a estos, ¿verdad? ¿Y este qué color le corresponde? Rojo. Ya, señor. Listo, verde y rojo. Y telecomando. Sí. 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 Ya tú no. Las cosas. Bueno, o sea, ahorita les puedo explicar. Y ahora tenemos el Escherichia coli, que tiene 1000 para riego de vegetales. No tiene para riego restringido ni para acá de animales. Entonces, acá tenemos 220. ¿Está por debajo de 1000? Sí. Entonces, ¿qué color le corresponde? Sí. Es una bacteria, ¿verdad? Que está relacionada con los heces fecales. Sí. Entonces, ahora tenemos un poco. Ahorita vamos a analizar a qué se debe su rojito. Pero primero nos vamos a tomar nuestra foto. Compañeros, nos vamos a poner al costadito en nuestra tablita para que vean que no hemos hecho mucho trabajo. Pegamos un poquito. Tengo dos tiritas. Y luego tú vienes y yo tomo. Listo. A ver. Saludamos a la 1, a la 2, saludamos a las 3. Ya está. Póngale cachitos a Edgar. Ya. 1, 2, 3. Otra paradita. Ya. 1, 2 y 3. Ya, perfecto. Un aplauso para ustedes, compañeros.
Ahora, veamos qué tenemos. Ya, aquí tenemos nuestro cuadrito. Tal cual como lo hemos pintado. ¿Sí? Ahí estoy poniendo amarillo. Verde limón. Amarillo. Ya, entonces, por ejemplo, los que ya participan muchos años ¿sí? Saben que el pH es un parámetro que se altera muy rápido. Si, por ejemplo, yo saco ahorita una muestra de agua y tomo mi pH ahorita, y luego lo voy a tomar después de 5 minutos, nada más 5 minutos, ya mi pH cambió. O se subió, se bajó, pero ya ese pH cambió. Entonces, en este caso, nosotros atribuimos a que el pH ha sido por cambio de temperatura, pero también se puede decir que a veces el pH varía porque la cantidad de oxígeno, bueno, de dióxido de carbono que hay en el agua disminuye a causa de la presencia de plagas. Entonces, si ustedes recuerdan, en el punto número 2, aguas abajo de la biblioteca de Bucaramanga, hay ciertas plantitas, ¿no? Que son en el cuerpo del río. Entonces, a causa de la actividad fotosíntesis que hacen estas plantas, cargan también dióxido de carbono y también, en este caso, microorganismos. Entonces, eso disminuye ciertos componentes que hacen que nuestro pH se altere y en este caso sube. Ahora, tenemos algo que nos importa, creo, un poco más, ¿no? Porque en el caso del pH no es mucho. Miren, es 8.45, que en realidad se ha pasado por muy poquito, pero sí tenemos algo que se ha pasado por, ¿verdad? En este caso, los informes totales. Ahora, por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando decimos coliformes totales? Nosotros, por ejemplo, no tenemos y le solo coliformes que nos van a hacer daño a nosotros. Porque, como lo dijo, ¿no? Ahora, es coliforme acá, que del bacteria está en las fieles totales. Pero también tenemos coliformes totales que no trabajan con otros coliformes, pero que vienen de origen. En este caso, los rectanguláres, algas, todo eso genera otros tipos de coliformes. Y para hacer la distinción, nosotros no hemos encontrado este resultado ahora, sino que también lo hemos encontrado en otros monitoreos. Y aquí tengo una tablita. A ver. Por ejemplo, miren, el monitoreo, este es los coliformes totales y los coliformes termodinámicos. Es un poquito más amplio. Por ejemplo, miren, teníamos 40. ¿Cuántos teníamos coliformes totales? 1.300. Entonces, por ejemplo, aquí sí tuvimos un 160.000 y fue porque los costos de producción no estaban con el adecuado mantenimiento. Pero nos damos cuenta que si era efectivamente, no
¿no? Porque los colegios totales eran la misma cantidad. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando se trata de estos locales o de animales calientes, nuestros coliformes termofluorescentes son los que se suben. Cuando es, pues digamos, son coliformes que están presentes a causa de los renacuajos, por ejemplo, es nuestros coliformes. ¿Se acuerdan que ese día incluso habían renacuajos? Y incluso creo que alguien llegó a ver un sapito. Entonces, esos coliformes se debe a la presencia de virus. En este caso, esos animalitos hacen esos coliformes. Entonces, esa es nuestra, digamos, hay que vigilar ese punto, ¿no? Hay que continuar haciendo la vigilancia y, bueno, si en caso encontramos estos coliformes, sí tenemos, como les decía, los coliformes totalmente no se miden en el libro, pero nosotros lo estamos pidiendo para hacer y saber, ¿no? De dónde viene, porque en los colectivos totales está abajo, pero el termograma está abajo, los totales elevados. Para tener algo de referencia que está pasando, es que tenemos, ya hemos mantenido este parámetro de los colectivos. Pero además, en este punto hemos dado el coli, que es lo que nos dice, ¿qué les dice? De qué eran los colectivos totales, del gasto y también todo el número y este punto son iguales, 220 son iguales. Claro, entonces esto nos corrobora que lo que estoy contando es cierto que esta cantidad se debe a, en este caso, los beneficios de o quizás residuos, ¿no? Que bajan de los pozos de oxidación, pero estos directamente a la presencia de antiguos. Sí, como les decía, los fertilizantes son los fertilizantes que estamos viendo aquí, como lo he dicho, están relacionados con lo que es la materia fecal, directamente, que está asociada al grupo 3 de la. Entonces, como lo dije, para resumir, cuando encontremos termotolerantes elevados, significa que está directamente relacionado con el punto 3 y con los pozos de oxidación. Pero en el caso que encontremos los otros uniformes, los uniformes totales elevados, pero no los termotolerantes, significa que esos locales tienen una situación por la carga orgánica que se encuentra de manera natural en el agua. Producto de ello puede ser por la misma vida acuática, como los anfibios, como los peces, como también las algas, las plantas acuáticas. Y en ese caso, el día 3, encontramos y anotamos en las presentaciones esas características al momento del monitoreo. Pero también para reconocer que compañeros vemos que en el caso de esos resultados que están en vemos que es un resultado que normalmente en algunos monitoreos se suele repetir. Por ejemplo, en el 2018, en el 2020 tuvimos encontrado en el 2000. Y en este lado está abajo. Y en este lado está abajo. También en algunos monitoreos, por ejemplo, no saben describir. ¿Qué significa? Que tenemos evidencia histórica de que en algunos momentos del año y en algunos monitoreos, la carga orgánica que se da de manera natural, en este punto 3, tiende a elevarse también de manera natural. Pero es bueno que lo conozcamos y cuando analicemos los parámetros podamos diferenciar. Si es carga orgánica, está en coliformes totales. Si es carga relacionada con la materia fecal, que también está relacionada con el proceso de tratamiento, de oxidación, ¿qué se tendría que elevar? ¿Los tolerantes o los termotolerantes? ¿Los totales o los termotolerantes? Los termotolerantes. Y en este caso vemos que está en verde, está respetado. Entonces, en este caso, según el análisis, según la interpretación que hacemos, información que es elevada, exagerada, está relacionado a la carga orgánica, a la vida orgánica que encontramos en el punto de monitoreo. ¿Y en qué nos sustentamos? ¿En qué nos basamos? En que es un punto que tiene normalmente esos valores presentados a lo largo de los años de manera natural. Entonces, es importante que, aún con estos valores, sigamos vigilando, porque como lo dice también la infinidad, con el informe de la casa, informes totales, como está relacionado a los ríos de manera natural,
En las nuevas normativas ya no es considerada, ya no se necesita evaluar, no se necesita referir, porque es algo natural. Pero nosotros lo conservamos justamente para hacer una diferenciación de los uniformes productos de material. Entonces, eso sería el punto. Y hay que comparar para el siguiente monitoreo la época de lluvia, y ese valor baja, porque en la época de lluvia también tiende a estabilizar. En la época de sequía, que hay una cantidad de agua, ese valor tiende a subir. En época seca, no. Y igual vamos a ver, ¿no? Vemos que hay aguas, ¿qué vamos a deducir? Que principalmente vayamos a tener como resultado nuestros coliformes totales un poco. Pero como les decía, no está peligro para los hijos y por eso están tratando de calidad. Pero igual lo vamos a seguir manteniendo porque es un punto que tenemos que monitorear especialmente. Tenemos y eso sí nos va a causar. Entonces, de todas maneras se va a mantener, se va a vigilar, a ver si nos recordar y vamos a, incluso si desean, tomar fotos de manera que lo tengamos de evidencia para presentarlos en el resultado. Y algo importante también es que este ejercicio ustedes lo van a rastrear con informes que tienen ahí. Entonces, los mismos resultados que aparecen deberían aparecer en el informe, para que también tengamos la tarifa la vamos a usar para que ya puedan comprar más rendimiento, más, no sé, la sí. Ahora, compañeros, como esto no ha sido todo por parte de nuestra taller que están haciendo, ahora queremos a ustedes si tengan alguna sugerencia, algún comentario. Lo importante de esta parte, compañeros, es que ya hemos resultados, ya los hemos analizado. Ahora también otra parte importante que también se debe incluir dentro de la discusión de los resultados es las opiniones, los comentarios o las experiencias que tienen ustedes respecto de estos resultados o respecto del monitoreo que se ha hecho. Entonces, con confianza, de manera natural, de manera relajada, les invitamos a ustedes qué opiniones, qué consultas de repente también tienen acerca de los resultados del monitoreo. Ya, sencillo. Pero, ¿cuál es de cada vez y ustedes no podrían ayudar como fortuna medidas que dado impacto casi significativo dedicado por gracias. El señor José Luis, ¿qué se hace ante un resultado negativo? Es lo que quiere. Si de repente, y algo que también estaba olvidando, para analizar los resultados, también tenemos que analizarlo de manera general. En esta tablita tenemos más o menos, tendremos unos 100, 120 resultados, más o menos, ¿no? Cada pared es un resultado. Entonces, pongámosle 100 para redondear. De los 100 que tenemos, de los resultados que nos están en el del agua, tenemos 2 que están observados. 2 de 100 significa que la mayoría cumple la normativa. Entonces, en este caso, si la mayoría cumple la normativa, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos cumplir en primer lugar? ¿Cómo va la calidad del agua? Si la mayoría, si 98% de apenas están observando, uno de manera natural y otro también de manera natural, ¿qué podríamos decir de la calidad del agua en este monitoreo? No en todos los monitoreos. ¿Cómo está? Está bien, está respetando la norma. Entonces, ese es un primer análisis, pero lo que uno dice, ¿no? Está muy elevado, pero que tiene una explicación de una causa natural. ¿Qué pasaste? ¿Qué ocurrió si encontrásemos el metal o los aceites o el oxígeno que están alterados derivadamente? ¿Cuál es lo que tienen que hacer o cuál es lo que tienen que hacer? Bien. Nosotros como comité de monitoreo, lo que hacemos es vigilar constantemente, permanentemente, la calidad del agua de los ríos Pampa, Pichincha y Marca
en función de las actividades que se realizan en los distritos. ¿Cuáles son las actividades productivas que se realizan en los distritos? Minería, agricultura. La minería, la agricultura, pero también tenemos la actividad ganadera y también la actividad poblacional. Precisamente para medir la actividad poblacional, ¿qué tenemos aquí? El punto 3, que tiene que ver con los pozos de población, es decir, con las aguas que necesitamos todas las personas en nuestro campo. Entonces, si encontramos un resultado elevado, elevadísimo, en un caso, tendríamos que consultar dependiendo de la naturaleza del punto. Por ejemplo, si encuentro que en el caso de los coliformes que están relacionados con la materia fecal estuviesen elevados, como alguna vez lo tuvimos en el año 2023, que estaban en 170.000. Todavía en épocas húmedas. Que tenía que ver directamente con la investigación. ¿Qué se hace? ¿A quién se consulta? A los encargados del pozo de investigación, que en este caso es nuestro municipio. Se le hizo la consulta y así para resumir esto, que nos dijeron en este momento los amigos del municipio de área del medio ambiente, es que como en el 2023 estaba ingresando la nueva gestión, ellos estaban recibiendo la administración de los puntos de investigación de la gestión pasada y se habían dado cuenta que durante mucho tiempo no se había hecho el mantenimiento. Entonces, a partir de entonces, ellos asumen el mantenimiento y de 170.000 pasaron a 270. Ya con mantenimiento se hizo la corrección y se encontró que la calidad del agua volvió a un estado. Eso en el caso del punto de gestión. Pero, por ejemplo, si yo le encontramos abajo, está chico. 27. Ya. Vamos abajo, el único que chico en de repente hay el pH se ha ido elevado y es aguas abajo del está chico. ¿A quién le tendría que consultar? A los amigos de la empresa, ¿no? Si ha habido alguna alteración, algo, porque recordemos, nuestros resultados son fotos del momento, significa que si yo le pongo elevado ahorita, de repente para mañana, el resultado va a cambiar. Especialmente con el tema del pH, que es un parámetro muy voluble, que va cambiando a lo largo del día. Entonces, respondiendo a la pregunta del señor José, cuando yo encuentro un parámetro elevado, el plan a seguir, en primer momento, es compartir los resultados tal cual con ustedes, como estén, sin cambiar nada. Y lo segundo, ¿no? Si yo detecto que algo está elevado, consultar con la institución, consultar con el área o con la instancia encargada. Si es el punto 3, aquí la tendría que consultar a los encargados de los pozos de oxidación, que son los amigos del municipio. Si es en relación con alguna actividad o con algún área de nuestros amigos de la empresa, que los consulto a ellos. Y también en esos casos lo que hago es citar a los amigos, por ejemplo, el área de medio ambiente, para que vengan, ¿no? A explicar de repente cómo van los controles y es que ellos también han detectado algún tipo de alteración. Pero todo eso lo hacemos con ustedes, el análisis lo hacemos con ustedes. Y también la explicación también lo hacemos, lo compartimos con ustedes. Entonces, nuestro rol como comité de monitoreo es generar información que esté confiable, que esté acreditada y que esté verificada. Y cuando hay un tipo de resultado que no respete la normativa, fuera del análisis que hacemos acá, ese mismo informe que ustedes tienen ahorita, ese informe lo vamos a compartir, lo vamos a difundir con todas las autoridades, todas las instituciones de Orcopape de Chicaimara. Es decir, ese informe yo lo tengo que entregar a las municipalidades, lo tengo que entregar a los subprefectos, a los puestos de paz, a los centros y al puesto de salud de ambos distritos, también lo tengo que entregar a los amigos de los colegios y las instituciones educativas y también a los presidentes de las comunidades locales, para que ellos tomen conocimiento de este resultado. Si hubiese algún parámetro que analizar o que explicar, estos resultados también se consultan con los amigos a quien corresponda, al municipio o a los amigos de la empresa, o de repente antes, que teníamos el punto número 2, y el punto número 2 no vigilaba el técnico, antes no vigilaba las piscinas de la carrera. Porque hasta hace unos años, las piscinas todavía necesitan buscar el papel.
Entonces, si había algún resultado elevado, en el punto número 2, les consultaba a los amigos de Guacarama, oye, ¿ha habido alguna descarga, ha habido algún movimiento de tierras que explique esta situación? Y ellos nos respondieron, sí, hemos hecho sus trabajos, estas obras, y por eso de repente se ha quedado que finalmente en un parámetro. Entonces, para responder a la pregunta del señor José, cuando encuentro un resultado negativo, un resultado que no respeta la normativa, lo primero que hago es analizarlos con todos ustedes. Y lo segundo que hago es consultar con la instancia correspondiente si es que ellos tienen alguna explicación para este resultado. No. Quizás a la estrategia del marco organizado. Ahí tenemos dos cosas. Lo primero es que cuando hacemos el monitoreo, lo hacemos en una fecha determinada. ¿No? Por ejemplo, hemos hecho el 10 de septiembre. Y los resultados los estamos viendo un mes después. Entonces, en un mes, en el lapso de un mes, ya pasaron varias cosas. Y los resultados de acá son referenciales para saber si es que hay una alteración mayor o menor. Pero ahora, en un caso diferente, en donde haya un derrame, haya un deslizamiento, una emergencia, una incidencia, ¿cuál es el procedimiento a seguir? No del comité, sino de la ciudadanía en general. Sí, de ustedes, como miembros del comité, pero también como pobladores, como comuneros, como integrantes del distrito, de los distritos. Lo primero que tengo que hacer es recolectar evidencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a jalar mi jarrita de agua? No. Evidencia fotográfica, evidencia en video de la emergencia. Si se ha volcado un camión con combustible, estoy tomando una foto, estoy grabando un video, señores, aquí en esta zona, este camión se ha volteado con tal material y esto está discurriendo hacia el río. Porque la evidencia me va a permitir presentarla ante las autoridades, pero también ante las instancias ambientales correspondientes. ¿Quiénes son las instancias ambientales correspondientes? La Autoridad Nacional del Agua, a quien le presento la evidencia que necesita una inspección de emergencia. Y también la otra instancia correspondiente es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. Lo mismo, le llevo las fotos, los videos, por favor, necesito que vengan, porque ha habido esta emergencia y necesitamos saber si es que nos han impactado negativamente en la calidad del agua o de algún recurso. Exacto. Primero las autoridades locales. ¿Quiénes son esas autoridades locales? Los centros de salud del municipio, porque ellos como instituciones locales pueden canalizar de manera más rápida el reclamo, la solicitud ante las instancias correspondientes, ante la ANA y el gobierno. Ahora, también en algunos casos, ¿no? Si de repente tuviese que ver con algún otro componente, como por ejemplo los pozos de oxidación o de repente la zona industrial, también contactar a los amigos del municipio, también contactar a los amigos de la empresa para que nos den el soporte para recolectar las evidencias y también que ellos también tienen comunicación constante con el ANA y el UEFA, también nos pueden ayudar a canalizar ese pedido de manera más rápida. Ese es el procedimiento, ese es el conducto regular que se tiene que seguir. ¿Alguna otra, o bueno, sigamos? Consultas o opiniones sobre los resultados, compañeros. Necesitamos saber qué les ha parecido los resultados, si todo está bien o si estos resultados piensan que de repente nos van a afectar. Sin miedo, cualquier opinión que sea recibida. La primera es mi pregunta hace 20 días nos tuvimos en una laguna aquí de arriba, no tengo mucha evidencia. Una familia llegó a niños y tenía 15 niños. Ya de lugar de migración a la vida. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba? Como dije, ¿dónde estaba? Estaba bien. Y al día siguiente, pues,
¿A qué se debería eso? Debería ser un análisis. Aquí todo, ese es una laguna, así que emerge del... Ya. Hicimos y algo de truchas y había bastante. No sé qué ha pasado ahora, el agua se ha contaminado. ¿Qué sería? Ahora, claro, estamos hablando de cosas. Primero que el agua de una laguna que entiendo que no viene de un nevado, sino que emerge. ¿Sabes? Como una catarata que sale. Ah, ya, estamos hablando de aguas superficiales de todas maneras. Ahí hay que entender algunas cosas. Lo primero es que los peces en general, son de las criaturas acuáticas más sensibles que tenemos. O sea, que cualquier modificación en la característica del agua les va a repercutir. Y lo segundo también es que para conocer exactamente qué ha sucedido, como lo dice, puede ser que de repente la temperatura está demasiado baja y eso nos ha estresado, porque los peces se estresan, o de repente estaba demasiado alto, ese cambio de temperatura los puede llegar a estresar y los puede llegar también a enfermar o en todo caso matar. Lo que hay que saber en esta situación, sí, lo que nos dice la normativa, lo que nos dice la experiencia, es que habría que analizar las condiciones del agua. ¿De dónde viene el agua? ¿No? Encontrar el origen del agua. Porque no es lo mismo el agua que emerge, digamos, de un manantial de agua subterránea, que suele ser más cristalina, más pura, que el agua que baja de un río y de repente, y agua arriba de esa laguna, en la parte de arriba tengo alguna comunidad, alguna estancia que descarga a esa laguna, ¿cómo va a estar esa agua? Si se esté, por ejemplo, van a crear un agua, agua van a sufrir por parte del no van a estresar. Y eso que hacemos con con él. Claro, entonces es más curioso que si lo ha hecho un profesional técnico, haya sucedido eso, ¿no? Pero para eso precisamente el mismo profesional técnico, de repente otros profesionales sería bueno que examinen las condiciones del agua, pero que también examinen el origen del agua. Porque, por ejemplo, le digo, ¿no? Si no conocemos de dónde viene el agua, si emerge de manera subterránea, o si viene de algún nevado, si viene agua arriba de alguna profundidad, puede ser que haya alguna característica, algún parámetro que esté elevado, que esté alterado y que esté causando que los peces mueran. En mi experiencia personal, y esto, bueno, es solo un ejemplo. Yo, mi pasatiempo es criar peces tropicales. Y al principio, cuando yo empecé así con una pececita chiquita de vidrio y los peces se morían. ¿Por qué? Porque cuando les quise poner su filtro todo, el filtro lo lavé con el vidrio. Lo enjuagué bonito todo, pero le había echado el vidrio, y el vidrio es un químico muy potente. Y al día siguiente los peces empezaron a enfermar, empezaron a salir poquitos blancos en todos lados, y al final se murieron. Y después los de, ya aprendí, ya no los lavé con el vidrio, su filtro. Después, un día se fue, un día le saqué el filtro y los peces se empezaron a poner más lentos. ¿Por qué? Porque no tenían oxígeno. Porque el filtro también los bota los bujitos. Entonces, por experiencia, y así como existen los peces en general, en su vida acuática, son de los animales más sensibles a cambios que existen en la vida marina. Entonces, por eso, y en la experiencia que tengo, ¿no? En diferentes comités, en diferentes partes, fuera y dentro del equipo, siempre me he encontrado con amigos que me dicen, no, hace 40, 30 años se cambia otros peces. Y ahora que las condiciones del clima, que el río ha cambiado, ya no hay nada. Porque como han cambiado las condiciones también del entorno, las condiciones del agua también se modifican. Entonces los peces son demasiado sensibles y cualquier cambio que se sostenga en el tiempo les afecta definitivamente. Entonces, ahí lo que falta es una averiguación, pero desde el lado de un profesional técnico, de las condiciones del agua, o de las condiciones río arriba
para ver qué hay arriba que de repente puede ser algo que te esté afectando. Yo lo voy a inteligente, hay que estar haciendo un análisis. Eso, eso. Eso nada más. Ajá. Y como dice el señor José, ¿no? Los amigos de Andagua, desde hace 2 años, para no mentir, nos decían, ¿no? Que las luchas están saliendo ya, las que pensamos que es todo el agua que va a estar afectando. Pero gracias a la integración y a la relación con la compañera ambiental, eso sucede. Cuando el agua se estanca, no circula, puede proliferar bacterias negativas, porque hay bacterias buenas que ayudan a que se prolifere la vida acuática, como también hay bacterias que hacen todo lo contrario. Y cuando el agua no está en movimiento, no se mueve, no circula, lo que proliferan son las bacterias negativas. Y eso ocasiona pues, cierto tipo de enfermedades a la vida acuática en general. Pero sobre todo, si los peces son sensibles, ellos van a ser los primeritos que se van a enfermar. Entonces también ahí me encantaría saber más del tema de la crianza de trucha, porque me imagino como que la actividad principal de los peces de aquí en zonas altas, que también tienen que tener, ¿no? Adecuada oxigenación, adecuada circulación de agua, que no estén, digamos, también muy sobrepoblados, porque eso también se puede hacer. Pero esa sería la respuesta directa, que se pueda hacer un análisis y que también se puedan examinar las condiciones del entorno, especialmente, para saber qué puede estar afectando. Están viejos. Ya no había cómo pagarme la ¿cómo se está? No. Compañeros, ¿alguna otra consulta o opinión sobre los resultados? Hasta ahora hemos visto que la mayoría está bien y que los que no están bien aparentemente tienen una explicación debido a una causa natural. Y eso es lo importante cuando vigilemos la calidad del agua, que encontremos una explicación a cada uno de los resultados y que también vayamos vigilando con el tiempo, ¿no? Porque imagínense que ya desde ahora, desde este punto, dejamos de hacer monitoreo, dejamos de monitorear. ¿Cómo vamos a notar si hay alguna alteración importante? Recién cuando veamos sus consecuencias. Entonces, para eso sirve el monitoreo. Primero, para que vigilemos el agua, pero también el segundo objetivo es para que planteemos nuestras preguntas, nuestras dudas y nuestras preocupaciones en torno a su calidad. Entonces, es muy importante también saber eso. Por ejemplo, dentro del comité, y es un hábito que tenemos una vez al año, invitamos a los amigos del Centro de Salud, del Puesto de Salud, para que también nos comenten un poco de cómo está la calidad del agua, pero de la otra categoría que también es importante conocer, que es la del consumo humano. Entonces, vamos a ver si hasta fin de año nos da tiempo de tener un espacio para conocer cómo también está esta categoría que nos interesa. Compañeros, si no hubiese alguna otra consulta, comentario, chisme que quieran hacer, de repente. Un comentario. Bueno, oye, quiero agradecer por este espacio que es muy importante. Como verán, los resultados compañía de Buenaventura nunca ha ocultado nada, y una de las importancias de este monitoreo participativo pues es ¿no? No se oculta nada. Y también, de alguna forma, a ustedes también se empodera como comunidades locales, ¿no? Y lo otro, y también Meta, ya le he dicho la transparencia, también promueve la acción ambiental, ¿no? Entonces, tu pregunta, yo lo veo un poco difícil que Buenaventura se pueda ocasionar algún impacto de gran magnitud. Parte de este monitoreo también se ha hecho los días que ustedes directamente de cerca han visto cómo se trata, cómo se gestiona el agua, ¿no? ¿Cómo se trata? Y entonces, también ante una contingencia tenemos también un plan, ¿no? Entonces, es complicado que el virus impacte por la actividad que tenemos nosotros. En Chile ya estamos más de 20 años, me parece, y nunca ha pasado un evento, ¿no? De lamentar. Pero no, estamos preparados para ello,
también los amigos de Andagua siempre atribuyen que cualquier coloración o una diferencia en agua directamente nos culpa, ¿no? Pero ustedes han podido comprobar de que no es así. Hace 2 o 3 semanas, vivo y que marca amaneció en una producción verde oscura y en la nada, pero esto venía a agua salida y todos decían, no, no se veamos vírgenes. De hecho, el apoyo de las autoridades, monitoreo ahí, ¿no? Y bueno, no sabíamos cuál era el, por ahí decían de repente han abierto pero bueno, igual nosotros estamos atentos también como parte de este comité para hablar de lo que, ¿no? Pues, gracias. Gracias. Sí, es importante lo que señala el compañero de empresa, de que uno, el comité también ayuda a que la información sea transparente. Es decir, lo que ustedes, por lo que hemos visto ahorita en el análisis de resultados, no es que lo vamos a dejar aquí, no es que nosotros vamos a llegar a resultados, porque ya les hemos entregado a ustedes, bueno, que es el primer paso hacia conocer. Pero no solo lo van a tener ustedes, como también han dicho, vamos a recoger los comentarios, los aportes que se han hecho en esta sesión, y junto con el informe que ustedes ven, vamos a elaborar un pequeño boletín, donde esa información se va a presentar de manera más amigable. Lo vamos a hacer también con nuestras tablitas de semáforo para que se puedan tener a analizar de mejor manera, y junto el informe con el boletín lo vamos a presentar con carta, con oficio, a las municipalidades, a los centros de salud, a las diferentes instituciones, a los prefectos, al juez, a nuestras autoridades comunales, los presidentes de las comunidades, de las sales, de las diferentes instancias comunales que tenemos, para que así todos estemos enterados. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado, ya nos ha pasado en otros espacios, o en otros momentos también aquí en Orcopampa y Chimpemarca, que nosotros difundimos los resultados y de repente alguna autoridad local nos dice, no, es que a mí no me invitan, que yo no conozco los resultados. Mentira. Nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo para que todas las autoridades estén informadas. Entonces, ustedes no solamente se van a llevar mejor que nosotros, que es parte de nuestras funciones como Secretaría Técnica, es entregar la misma información a todas las autoridades e instituciones de Orcopampa y de Chicaimarca. Entonces, eso, cuando tengamos el boletín, que nos debe demorar algunas semanitas, vamos a regresar y vamos a hacer informe y boletín con carta de entrega a todas nuestras instituciones y a todas nuestras. Pero también, otra cosa muy importante es que a partir de la siguiente semana, ya debería estar en emisión un pequeño espacio radial que teníamos como comité, en donde también difundimos nuestros resultados. Entonces, también ahí en Radio San Andrés les vamos a compartir el horario por WhatsApp, pero también lo van a poder escuchar en la radio. Cada cierta cantidad de horas vamos a pasar en este pequeño espacio radial que se llama microprograma 5 minutos de cultura ambiental, donde también se va a poder compartir los resultados de manera radial. Muchas de las personas todavía escuchamos radio, no es que seamos viejitos, es que se puede hacer más cosas mientras escuchamos la radio que mientras estamos viendo en la televisión o celular. Entonces, también para ahí lo vamos a difundir. Finalmente, cuando tengamos el boletín, también vamos a traer unos boletines así en grande y los vamos a pegar afuera de los colegios, de los municipios, de los centros de salud, de las comunidades, para que también el resto de la población también pueda ver el resultado y pueda ver el trabajo que hacemos en el comité desde hace 15 años. Entonces, vamos a procurar, por la mayoría de medios posibles, difundir estos resultados. Okay. Compañeros, esta es la parte final, les agradecemos su participación. Hemos cumplido con la parte de lo que es el comité de monitoreo, pero como ustedes saben, nosotros somos una institución, somos la ONG, Asociación Civil, Labor para el Desarrollo, que con ustedes, conociéndonos, compartiendo con ustedes, con el comité llevamos 15 años, pero con Orcopampa y con Chicaimarca llevamos muchos más años, hasta 20. Entonces, parte de lo que hacemos en labor es también trabajar otros temas muy importantes, como es el liderazgo, las oportunidades del desarrollo local, como es también el diálogo, la escucha, y parte de ese proceso de diálogo que estamos viendo con la autoridad, compañeros, es que precisamente estamos en una crisis donde no hay diálogo, no hay escucha. No en Orcopampa, no en Chicaimarca, sino a nivel nacional. Estamos pasando por unos momentos un poco delicados para todos,
porque vemos pues que no hay entendimiento entre la ciudadanía y sus autoridades. Entonces, si bien es cierto, nosotros no somos un espacio político, sí somos un espacio que apuesta por el diálogo, escucha y también por el fortalecimiento de las capacidades de la ciudadanía. Entonces, si yo les preguntara a ustedes de manera directa, ¿cuál es la principal causa de la problemática que tenemos hoy en día en nuestra realidad social? ¿Cuál sería? Algunos me dirían la corrupción, otros la delincuencia, otros de repente me dirían la falta de oportunidades de desarrollo. Pero todo eso pasa ¿por qué? Porque las personas que toman decisiones por nosotros, por nuestras autoridades, tal vez no están haciendo su trabajo de repente como deberían hacerlo. Entonces, desde decisiones de labor, nosotros no podemos solucionar este problema, la ciudadanía tampoco, pero la ciudadanía tiene un importante papel que cumplir todo el tiempo, pero más aún al momento de elegir a nuestras autoridades y a nuestros representantes. Entonces, la recomendación, lo correcto, sería que para que nosotros podamos ayudar a contribuir a mejorar esta situación, es que también podamos elegir, informarnos y decidir para tener mejores autoridades. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué significa eso? Que en las siguientes procesos de elecciones, pero no solo en las elecciones, nos podamos informar como ciudadanos a quiénes estamos entregando nuestra confianza. Porque a veces pasa que muchas veces se dice que el peruano elige a su representante en la misma cola de la votación. Ahí nos estamos preguntando, ¿no? ¿Por qué no se votar tú y yo por él? No, porque eres guapo, no, porque él me ha regalado tal cosa, tal, cualquier cosa. Elegimos por cualquier cosa menos por las razones correctas. Entonces, parte de nuestro deber como ciudadanos es informarnos sobre las personas que vamos a elegir. Pero la segunda parte, que es más importante, porque esa la hacemos cada 4 años, con la oportunidad, lo segundo es que cada vez que tengamos la oportunidad y participemos en espacios de diálogo, de toma de decisiones, sepamos identificar las verdaderas necesidades que tenemos en los distritos. Porque a veces sucede también, ¿no? Que cuando hay elecciones tienen acá los candidatos, ofrecemos varias cosas, y de repente nos ofrecen una placita o nos ofrecen un localcito y ya con eso estamos conformes. Pero de repente tenemos necesidades más importantes. De repente tenemos, no sé, algún colegio, algún comedor que sí necesite mejor atención. O necesitamos mayor presupuesto para algunas áreas que se están desarrollando en nuestra ciudadanía. De repente, falta implementar mejor nuestro centro de salud. Entonces, parte importante también de nuestra labor como ciudadanos, como pobladores, es que cuando conversemos con nuestras autoridades, sepamos trasladarles las necesidades reales de la población. Y parte de las necesidades reales de la población, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué se imagina que puede ser? Parte de las necesidades también pasa por el tema ambiental. Porque sabemos que nosotros en Orcopampa, en Vilcaimarca, en Arequipa y finalmente en Perú, somos un país que tiene una biodiversidad muy grande, muy rica. Pero si no la cuidamos, si no la protegemos, esa biodiversidad también está en peligro de desaparecer. El agua que tanto apreciamos, que tanto nos esmeramos en vigilar, también está en peligro de agotarse. Entonces, lo que necesitamos también es incluir en la agenda de nuestras autoridades, de nuestras futuras autoridades, el tema ambiental, el tema del agua, que nos preocupemos tanto los ciudadanos como las personas que nos representan de este tema, que a veces parece que lo dejamos de segundo o de tercer orden y que nos estamos preocupando por otras cosas. Pero de acá a 20, 30 años que ya nos dicen los organismos internacionales como la ONU, como el PNUD, como el Programa de las Naciones Unidas, que nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin recursos, ¿qué vamos a estar? Entonces, un pequeño consejito para no tomar mucho su tiempo, también empecemos a hablar en nuestras reuniones con nuestras autoridades y con las personas que quieren ser nuestras futuras autoridades de la importancia de incluir el tema ambiental cuando empecemos a hablar de los planes de gestión, de los planes de gobierno,
porque es un tema muy importante, que nos compete y nos interesa y nos incumbe a todos. Entonces, esa pequeña reflexión nada más para que se la lleven de camino a su casa, compañeros. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Lleguen con bien a su casa y nos vemos pronto. Rompan filas. Gracias. Ahí están. Estamos revisando el curso. Hay que hacer ajá, Llévense conmigo por el camino, por favor. Ayer primaria dijo. Claro, sí, estamos cumpliendo. Sí, ¿No? sí. Ah, pues sí. Sí, normal. Casi 3.000 especialistas para poder